ya está aquí en el estudio. Roberto, muy buenos días, adelante. Hola Blanca, muy buenos días. Fíjate que un fin de semana muy agitado, además de la convención bancaria que se realizó aquí en la ciudad de Mérida, pues hubo mucha información acerca de Credit Suisse y UBS. Estos son los dos más grandes bancos de Suiza. El primero, Credit Suisse, pues ya venía con una situación bastante compleja y su rival, archirrival desde hace muchos años, UBS lo compró, pagó 3.200 millones de dólares y asumió pérdidas por 5.400 millones de dólares. Además, los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central Suizo y otros, pues dijeron, levantaron la mano y están dispuestos a apoyar los bancos. Y esto pues decía un mensaje pues como de tranquilidad. Sin embargo, no lo tomaron así los mercados. De hecho, comenzaron ya con una baja muy importante. Las acciones de Credit Suisse, Blanca, bajaron más de 60% y las de UBS también, porque lo que están temiendo es que en realidad la situación sea mucho más compleja de lo que parece. Así es que esta situación también llevó a la caída de los precios internacionales del petróleo en su nivel más bajo en los últimos 15 meses, y esto por el temor de que la crisis bancaria pueda contagiar más todavía las expectativas de crecimiento bastante débiles de la economía global y pueda acelerar justamente la recesión. Además, hay que anotar que esta semana, el miércoles para ser exacto, pues va a dar a conocer la Reserva Federal de Estados Unidos justamente su decisión de política monetaria y se apuesta que solo suba un cuarto de punto, pero como está tan complejo y como Blanca sabes, todo este tema bancario inició en Estados Unidos, pues hay muchas preguntas respecto a lo que va a pasar justamente este miércoles y por el otro lado podríamos decir como la revancha de los criptoactivos, porque justamente el Bitcoin, este activo digital, toca su máximo nivel en 9 meses. Muchos inversionistas ahora están saliendo de las acciones bancarias y están buscando refugio en este tipo de activos. Así es que, bueno, pues una situación bastante interesante porque habíamos estado acostumbrados a que estuviera bajando. Fue una gran situación, una pérdida el año pasado de los criptoactivos. Hoy parece ser se están recuperando y el tipo de cambio, Blanca, se aferra a los 19 pesos. Hay cotizaciones en 18.96. Hoy no hay mercados en México. Sin embargo, hace como una hora tocó un 19.22, pero de cualquier manera con esto tenemos una apreciación cercana al 2%. Y es que estaba hasta en 18.70, 18.80, ¿no? En días pasados, en semanas pasadas. 17.90 llegó a tocar y bueno, pues todo el mundo lo aplaudíamos. Ahora que está subiendo, pues hay pocas voces en realidad. Y no compramos dólares. Pero fíjate que justamente hablando del tipo de cambio, la reciente apreciación del peso, la estabilidad de los precios energéticos y aumentos más moderados de ciertos insumos, pues van a contribuir a la baja de la inflación en la primera quincena de marzo, dato que vamos a conocer justamente este jueves. Se anticipa que sea una tasa anual de 7.16% contra el 7.48% de la quincena anterior. Además, el viernes se va a conocer las ventas al menudeo y el IGAE, este indicador muy interesante del primer mes del año. Sin embargo, te decía que el indicador más relevante de la semana será la decisión de política monetaria en Estados Unidos, que se anunciará el jueves y donde se espera un aumento de un cuarto de punto. Perdóname, va a ser el miércoles cuando se anuncie la decisión de política monetaria. Y vamos a platicar un poco, si te parece, Blanca, sobre este tema de UBS y Credit Suisse. Esta operación no tendrá impacto significativo en el sector bancario de México. Aquí participan ambas instituciones, pero su presencia no está en la banca comercial o de menudeo, sino más bien en la banca de inversión y empresarial. Aunque la fusión sí va a requerir del visto bueno de las autoridades locales, la presencia de Credit Suisse, por cierto, Blanca, no era tan grande en términos de empleos y fue disminuyendo en los últimos meses a raíz de varios escándalos que este banco estuvo arrastrando y que, bueno, pues le hicieron que se fuera haciendo más pequeño. Se estima que hay entre 12 y 15 ejecutivos de Credit Suisse en México. Pues es casi nada. Exactamente, es muy pequeño y bueno, pues al final del día te decía que es un tema importante porque estos bancos están más dedicados a manejar fortunas muy altas. Sí, claro, grandes inversiones. Exactamente, se habla de que UBS en el mundo es el banco de los multimillonarios. Así es que, bueno, es interesante lo que sucede con estas instituciones que al final del día demuestran que no son infalibles y que también están pues sujetas a esta volatilidad de los mercados. Hoy es un día feriado para los bancos y los mercados financieros, aunque la gran mayoría de los trámites o servicios se pueden hacer, fíjate, consultas, transferencias e incluso pagos en línea, los puedes realizar en otros canales distintos a las sucursales, está la banca en línea, los propios cajeros. Pero fíjate que es interesante saber cuáles son los siguientes
siguientes feriados para tomar previsiones de acuerdo justamente con el calendario de la Asociación de Bancos de México. Por cierto, Blanca, este calendario pasa por el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Y ahí vemos, fíjate, los siguientes son el 6 y 7 de abril, luego vamos el 1 de mayo, 16 de septiembre, 2 de noviembre y el tercer lunes de noviembre para conmemorar el 20 de noviembre. Sí, claro. Luego cerramos el año con 12 y 25 de diciembre, así que los amigos que nos están viendo, pues hay que tomar medidas si es que tienen que recurrir a la banca. Lo que también es importante es que si hoy, por ejemplo, cae tu fecha de pago, el banco no te puede, se recorre un día hábil posterior, así es que no te puede cobrar ningún tipo de penalización, pero es importante saber. Y por último, fíjate ya rapidísimo, Blanca, fíjate que los recientes vaivenes en los mercados, hay un concepto que resulta crucial al momento de elegir una opción o bien decidir qué voy a hacer con algún activo financiero, se llama la volatilidad. Esta es una medida estadística que es cómo y cuánto cambia un activo en el tiempo, que esto puede ser un periodo de tiempo bastante corto, segundos se puede estar cambiando los mercados. Y fíjate que en el mundo existe un índice que mide esta volatilidad, se conoce como VIX, pero muchos, Blanca, lo conocen como el índice del miedo. Así es como lo conocen y obviamente está reflejado pues todas las situaciones que está viviendo hoy la banca en Estados Unidos, que se transminó también a la banca europea y en fin, también el tema justamente del futuro de las tasas de interés en el mundo. Así es que mucha atención cuando hablemos justamente de este indicador del miedo, el indicador VIX. A este sí, Blanca, hay que tenerle miedo. Hay que tener precaución con eso, Roberto. Oye, y al final, ¿cómo nos terminó de ir en la convención bancaria que, pues, este año estuvo de maravilla porque fue en Mérida, Yucatán, y vaya que se come bien? Claro, muy rico. Fíjate que coincidimos en que las voces eran de mucho optimismo sobre que la banca mexicana, donde operan más de 50 bancos, pues está bien capitalizada y sólida. Sin embargo, pues yo creo que no es un dato, o sea, viendo el entorno importante que está sucediendo, pues revisar justamente cómo está la situación de algunos bancos y algunos dicen, Blanca, que la infección, el contagio no va a llegar directamente por los bancos, sino más bien por algunos deudores de la banca que van a ser imposibilitados de poder cumplir. Y esto es una situación que las autoridades han visto. Aquí en México tenemos hay que reconocerlo, una ley bastante actualizada y hay estas famosas alertas tempranas que detectan la situación de los bancos antes de que sea demasiado tarde y eso no impide que vayan a quebrar o no, pero al final del día protegen a los inversionistas, que es lo más importante tanto en México, Estados Unidos y en Europa. Absolutamente, pues ahí lo tenemos, Roberto Aguilar, muchísimas gracias. Al contrario, Blanca, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Exactamente, las finanzas nos harán libres y vamos justamente a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo registraron una caída el viernes, revirtiendo las ganancias de más de $1 por barril, a consecuencia del temor de una crisis en el sector bancario. Así el Brent bajó 2.3% para venderse en los $72.97 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $66.74 con una pérdida del 2.4%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo perdió 1.56% para ubicarse en los $57.12 por barril. La tasa de intereses interbancaria del Banco de México se ubica en 11.35%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.30%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 1.1%. El Standard & Poor's también perdió 1.1%, mientras que el Nikkei cedió 1.42%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Industrial Saltillo con 15.83%. Industrias Peñoles subió 8.86%, mientras que Grupo Comercial Chedraui se incrementó 6.84%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo FAMSA con 10.59%, Alpek cayó 4.60%, mientras que Grupo México Transportes descendió 4.49%. Adrián Caloca, Heraldo Televisión.